¿Por qué no presentamos a nuestros invitados de hoy? Al menos los que han llegado hasta ahora. Está con nosotros Ricardo Martínez, Ricardo paleontólogo, porque nos va a hablar de los reptiles voladores. Ha tenido mucha repercusión, ya nos habló de los descubrimientos en Valde de Heredia. Ahora vamos a hablar un poco más del tema. Empecemos con Ricardo, con el tema de los descubrimientos que se están publicando, que no son nuevos. Estamos hablando del 2014 y 2015, pero bueno, restos de reptiles voladores es una noticia mundial, Ricardo. El día que vuelen las víboras, dirían, ¿no? Bueno, en realidad no es el único grupo que ha desarrollado el vuelo, ¿no es cierto? Este tipo de reptiles, las aves, los mamíferos también, los murciélagos, hay varios intentos de desarrollar el vuelo. En este caso son reptiles que muchos los asocian pensando que son dinosaurios, y en realidad no son dinosaurios, están emparentados pero no son dinosaurios. Y vivieron, sí, compartieron con los dinosaurios el tiempo, digamos, aparecieron más o menos hace unos 230 millones de años, y junto casi con los dinosaurios, y se extinguieron totalmente cuando se extinguieron la mayoría de los dinosaurios, menos las aves actuales. Pero volaban. Sí, volaban. Los que hemos encontrado acá y que son los primeros reptiles voladores que se descubren del Triásico del hemisferio sur, eran pequeños. Uno de ellos es chiquito, del tamaño de un gorrión casi, y el otro es tal vez un animal ya de 1 metro. Pero llegaron a desarrollar formas que tenían 12 metros de envergadura alar, o sea, de punta de ala a punta de ala, 12 metros, como un planeador. Estás hablando de 200 millones de años. Los de acá tienen más o menos 205 millones de años, o vivieron hace 205 millones de años. Y hasta ahora no se había descubierto en el hemisferio sur. En todo el hemisferio sur, durante el Triásico, que es la primera época, por eso el trabajo se llama El amanecer de los reptiles voladores, porque es la primera época de los reptiles voladores, no se habían encontrado en ningún lugar del hemisferio sur. Es decir, se creía incluso que no deben haber existido. Claro, eso dio a que hubieran sostenido que se originaron en el hemisferio norte y que todavía no habían llegado, digamos, a conquistar los cielos del hemisferio sur. Esto muestra que sí, ya estaban y diversificados, o sea, inclusive no se puede tampoco decir que se originaron acá o allá, pero bueno, ya pone en duda dónde se originaron, tampoco sabemos. Antes se decía se originaron ahí en el hemisferio norte. Oye, ¿existe algún, digamos, descendiente de estos reptiles voladores? Ninguno, se extinguieron totalmente hace 65 millones de años y no ha quedado ningún representante vivo. De los dinosaurios sí, son todas las aves, pero de estos no. Y en cierto aspecto, en cómo volaban, se parecen más a un murciélago actual en realidad que a un ave, ¿no es cierto? Las aves tienen plumas, mientras que esto no, era una membrana. Tú sabes que después de tu charla yo le tengo mucho más respeto a la gallina, porque hasta ahora lo veía como un bichito para comérselo nada más, pero si veo que tienen tantos años... Sí, son todos dinosaurios, estrictamente son dinosaurios las aves, todas, el colibrí también es un dinosaurio. ¿Y la cucaracha cuántos años tiene? No, bueno, son insectos que han, digamos, tan exitosos que han variado muy poco en el tiempo, no te sabría decir cuántos millones de años hace que se conserva más o menos como forma. Porque en aquel tiempo no había cloacas, así que andarían por otros lados, ¿no? No, pero bueno, son un tipo de animales que, digamos, y persisten, son muy resistentes, pero todos venimos de un ancestro común. También estamos emparentados con las cucarachas, por más que no nos guste. Ricardo, Valde de Heredia termina siendo un lugar en donde todavía Ischigualasto obviamente es el lugar conocido de San Juan, pero que también pasa hoy a tener un centro de atención muy importante. Seguramente que sí, o sea, no son rivales en realidad. Lo único que nos aporta a nosotros Valde de Heredia es toda una fauna nueva que no se conocía. De hecho, bueno, tiene pterosaurios o estos reptiles voladores que no se han encontrado ni en Ischigualasto ni en ningún, bueno, como digo, ni en ningún lugar del hemisferio sur en el Triásico, sino que complementa lo que sabíamos, porque nosotros en la historia de la evolución de los vertebrados, al menos del Triásico superior, que nosotros le llamamos el laboratorio del Triásico, porque
hay una eclosión de vida, hay una diversificación tan grande que se originan todas las formas, básicamente el ancestro de las formas que viven actualmente con nosotros. Ahí aparece una fauna nueva después de una gran extinción que hubo hace 250 millones de años, donde desaparecieron el 95% de las especies vivientes. Y entre ellos aparecen los primeros pterosaurios, los primeros dinosaurios, las primeras tortugas. Todos estos grupos que actualmente tienen representantes, menos los pterosaurios, aparecen ahí en el Triásico. Y nosotros conocíamos toda una historia evolutiva, pero el final del Triásico, los últimos 15 millones de años, no lo teníamos en Ichigualasto. Y eso es lo que tenemos en Valle de Leyes. Ricardo, dentro de lo que le hemos hablado también un poquito en otras oportunidades, ¿cuál es el futuro de San Juan relacionando ciencia, turismo, cultura? Y aprovechando todo lo que no hicimos nada nosotros pero aprovechando todo lo que tenemos y el trabajo tremendo de ustedes tratándolo de ponerlo en valor. ¿Por dónde pasa esto? Me parece que pasa porque realmente tiene que ser. Nosotros vivimos en una provincia, digamos, donde a lo mejor no tenemos una catarata, no tenemos unos glaciares, pero tenemos un desierto. Ya eso es un atractivo para mucha gente del mundo, conocer lo que es la vida en el desierto. Y por otro lado tenemos la geología, también al desnudo, que es muy interesante, y tenemos la paleontología, tenemos el origen de los dinosaurios más viejos, tenemos una serie de atractivos que hoy en día cada vez es más buscado por el sector turístico. La gente que quiere viajar, siempre está el que prefiere irse a una playa a tomar sol, pero hay mucha gente que va buscando un valor agregado, a conocer, a aprender de la cultura sobre todo, y en eso tiene que haber distintas ramas, no solo la paleontología, como digo, la arqueología, y varias cosas que tienen las culturas, digamos, de los pueblos, y me parece que San Juan debería, pero explotarlo, y en realidad no se explota lo suficiente. Y teniendo un llamador, que yo siempre les digo que es un llamador, Ichigualasto, ¿no es cierto? Que al ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO está en todos los libros en el mundo de turismo. Está, si hay que ir a Argentina, tiene 4 lugares que tienen patrimonio, o 5, y uno es Ichigualasto. Entonces ahí tenemos el anzuelo para atraer. Si supiéramos explotar todo esto, se pudiera. Lo que pasa es que, bueno, esto es un crecimiento que tiene que ir todo aparejado, hotelería, un montón de cosas. No es fácil, me imagino. El impacto económico también de Ichigualasto. Yo veo que está creciendo mucho más Villa Unión, por ejemplo, que Valle Fértil. Tiene hoteles de 4 estrellas, de 3 estrellas. Sí, muchas veces eso se deriva de que muchas veces el turismo que viene a Ichigualasto viene por el lado de La Rioja y no por acá. Sí, sí. Por eso era un poco la idea, lo que decíamos nosotros, la ruta del dinosaurio, de unir un camino que es de Valle de Leyes, esta zona que hemos encontrado, que uniera con San Luis, por ejemplo, porque eso es fácil unirlo a toda esta cuenca del Gigante donde está en San Luis, las Quijadas, digamos, las Quijadas. Sí. Se entra por ahí, entonces se potencia, cuando se potencian todas las áreas y no querer ser los únicos, sino aprovechar todo lo que hay, y eso potencia todo el área. De cualquier forma, el turista es un coleccionista de recuerdos, esto está claro. Ahora hay que incentivarle los recuerdos, ¿no? Sí, sí. Hay que incentivarlo, qué sé yo. Si lo espera Pedro Picapiedra para mostrarle los dinosaurios, no es lo mismo a que decirle, anda, velo por tu cuenta, que va a haber un guía que te va a explicar. Yo creo que son procesos, todo esto que se van dando de a poco. De todas maneras, yo tengo que reconocer que en el caso de San Juan, de alguna forma lo han reconocido el gobierno a la importancia de esto de la paleontología desde el momento que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación nos financia desde hace años las campañas. Me imagino que va algo de solidario con la ciencia y todo, pero también es entender que todas estas noticias que dan la vuelta al mundo y ponen a San Juan en todo el mundo, y bueno, es una propaganda que realmente con muy poca plata que necesitamos nosotros para trabajar, puede surgir, digamos. Entonces me parece que en ese aspecto lo ha visto el gobierno de la provincia. Y es algo, les diría, que nos envidian todos los paleontólogos del país, porque eso no lo hace que el gobierno ponga plata. Es decir, Silicon Valley es Silicon Valley por lo que representa, pero también hay un clima en donde es tecnología pura. Exacto. A diferencia de La Rioja o San Luis, en San Juan tenemos un clima de paleontología. Sí.
Sí. Y estamos en un buen nivel a nivel internacional en paleontología, es una cosa que digamos... Con lo cual hay que terminarlo de unir para que tenga la explotación turística importante. Sí, yo creo que sí.